¿Alguna vez has pensado que tal vez todo lo que estás viviendo ahora es exactamente lo que Dios planeó para transformarte? La vida parece estar llena de incertidumbres, ¿verdad? Pero lo que pocos se dan cuenta es que, detrás de las demoras, los no y hasta el silencio, hay un plan perfecto. Tal vez has escuchado que el tiempo de Dios es perfecto, pero aún no has entendido cómo eso puede cambiar por completo tu forma de vivir. Y si te dijera que la respuesta a tus oraciones ya está en camino, pero que el proceso de espera es lo que realmente importa? La ansiedad te hace pensar que estás perdiendo el tiempo, pero es precisamente en ese tiempo cuando Dios está preparando algo más grande. ¿Y la mejor parte? No estás solo en esto. Ahora te mostraré cómo transformar tu vida entendiendo el tiempo de Dios, y te garantizo que, al final, verás que esa espera es, en realidad, la clave para tu éxito. Esperar, para muchos, puede parecer una pérdida de tiempo, especialmente en un mundo que constantemente nos bombardea con la necesidad de resultados inmediatos. Sin embargo, lo que pocos perciben es que la espera, vista desde la óptica de la fe, se transforma en una poderosa herramienta de crecimiento. La palabra de Dios para mí hoy habla sobre cómo este tiempo, que muchos consideran un obstáculo, es en realidad un periodo crucial de preparación. La palabra del día en la Biblia nos recuerda que hay momentos en los que simplemente debemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, y eso significa que, mientras esperamos, estamos siendo moldeados, pulidos y fortalecidos para lo que está por venir. Cuando miramos a figuras bíblicas como Abraham, José o incluso David, notamos que cada uno de ellos pasó largos periodos de espera antes de ver cumplidas las promesas de Dios. Imagina a José, vendido por sus propios hermanos y pasando años en prisión, sin saber que todo ese tiempo de aparente silencio de Dios era en realidad un periodo de preparación. El mensaje de Dios para mí hoy podría ser simplemente: confía en el proceso, porque Dios está trabajando detrás de escena. Así, la palabra de la Biblia de hoy nos enseña a no ver la espera como un castigo, sino como un regalo, un tiempo en el que Dios está construyendo algo grandioso para nosotros. Esta perspectiva de ver la espera como una oportunidad puede transformar nuestra ansiedad en paz. Cuando dejamos de enfocarnos en el cuándo y pasamos a confiar en el quién, es decir, quién está en control, que es Dios, la palabra de hoy adquiere un nuevo significado. Podemos transformar estos momentos de incertidumbre en oportunidades de crecimiento espiritual y fortalecimiento de la fe. Al igual que un agricultor que planta su semilla y confía en el momento adecuado para la cosecha, nosotros también debemos plantar nuestra confianza en Dios y esperar el momento exacto en que Él revelará sus promesas. Una palabra de Dios para mí hoy sería: su tiempo es perfecto, y en la espera hay bendiciones ocultas. Vivimos en una era en la que todo parece girar en torno a la rapidez y la conveniencia. Desde la comida que pedimos hasta los contenidos que consumimos, la urgencia se ha vuelto una parte natural de nuestra vida cotidiana. En este contexto, esperar el tiempo de Dios puede parecer un verdadero desafío. Cuando miramos a nuestro alrededor, la palabra de Dios para hoy nos desafía a no conformarnos con esta prisa, sino a reconocer que el camino divino opera a otro ritmo. Mientras todos a nuestro alrededor buscan soluciones rápidas, el mensaje bíblico del día nos orienta a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Esta palabra del día de la Biblia nos enseña que la espera es, muchas veces, el camino que Dios usa para preparar algo mucho más grande de lo que imaginamos. En este proceso, es natural que surjan dudas. Después de todo, ¿por qué Dios nos haría esperar si Él tiene el poder de actuar de inmediato? La respuesta, sin embargo, está en la profundidad de su sabiduría. Dios sabe el momento exacto en que estamos listos para recibir sus bendiciones, y la espera se convierte entonces en una oportunidad de transformación. La palabra de Dios hoy para mí recuerda que durante la espera, aprendemos a confiar más en Él,
a depender de su providencia y a ver más allá de la inmediatez que el mundo nos ofrece. En lugar de sucumbir a la ansiedad que el mundo promueve, podemos buscar todos los días en la palabra del día la fuerza para resistir la presión de querer todo para ayer, ya sea en el tráfico lento de una gran ciudad o en un proceso personal de espera de respuestas. La paciencia va en contra de lo que el mundo moderno predica. Pero ahí es donde se encuentra la belleza de la fe en Dios. Él nos invita a desacelerar, a silenciar nuestra mente y a escuchar su voz. Si hoy la espera te parece difícil, recuerda una palabra de la Biblia para hoy. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Es esta renovación la que nos sostiene en medio de la prisa del mundo. Esperar entonces no es una carga, sino una oportunidad divina de reconectarnos con lo que realmente importa. Cada vez que Dios nos pide esperar, nos está ofreciendo una oportunidad única de crecimiento. Puede que no parezca así a primera vista, pero la palabra de Dios para mí hoy nos enseña que estos momentos son preciosos para el desarrollo de nuestra fe y nuestra espiritualidad. Durante los periodos de espera, somos desafiados a confiar en lo que no podemos ver, a depender de una promesa que aún no se ha cumplido. La palabra de la Biblia del día nos recuerda que, muchas veces, el crecimiento no ocurre cuando todo está perfecto, sino en las adversidades, cuando somos forzados a mirar hacia adentro y buscar a Dios con más profundidad. Ese mensaje de Dios para mí hoy es claro. La espera no es solo un tiempo vacío, es un tiempo de construcción. Piensa en un árbol que, antes de crecer hacia afuera, necesita echar raíces profundamente. Así somos nosotros durante los periodos de espera. Dios está fortaleciendo nuestras raíces espirituales para que, cuando llegue el momento adecuado, podamos florecer plenamente. La palabra de la Biblia de hoy destaca esta verdad, mostrando que cada desafío o demora es, en realidad, un terreno fértil para nuestra fe. Mientras esperamos, Dios trabaja en nuestros corazones, moldeándonos y preparándonos para su voluntad. Un ejemplo práctico sería alguien que ora por una respuesta de Dios y, durante la espera, encuentra nuevos caminos de oración, meditación en la palabra de Dios o incluso nuevos ministerios para servir. Ese crecimiento interior es el verdadero regalo de la espera. Cada día de espera puede ser visto como un paso más hacia convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. La palabra del día de hoy nos recuerda que el crecimiento espiritual no ocurre de una vez, sino gradualmente, como el crecimiento de una planta. Si estamos atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas durante esos momentos, veremos que Él nos está transformando en versiones más fuertes, más sabias y más confiadas en su voluntad. La palabra de hoy es un recordatorio de que, incluso en el silencio, Dios está actuando, y que cada segundo de espera es una preparación para algo mucho mayor. La paciencia, en el contexto de la fe, va mucho más allá de simplemente esperar con calma. Es, de hecho, una de las manifestaciones más profundas del fruto del Espíritu. La palabra de Dios hoy para mí revela que la paciencia es una virtud que se cultiva en los momentos de incertidumbre, y que la verdadera paciencia no proviene solo de nuestra propia fuerza, sino de la confianza en Dios. Cuando esperamos en Dios, demostramos que creemos en su plan perfecto, incluso cuando los resultados no son inmediatos. La palabra de Dios para el día de hoy nos enseña que al practicar la paciencia, estamos expresando nuestra fe en que Dios está en control de todas las cosas, incluso cuando nuestros ojos no pueden ver la solución. Cuando miramos las Escrituras, encontramos muchos ejemplos que ilustran cómo la paciencia es una marca de aquellos que caminan con Dios. Uno de los ejemplos más notables es el de Job, cuya fe fue probada de maneras extremas. Incluso en medio de tanto dolor y pérdida, él mantuvo la paciencia, confiando en que Dios tenía un propósito en medio del caos. Ese tipo de paciencia es activa, no pasiva. La palabra de la Biblia para hoy nos desafía a hacer lo mismo.
ser pacientes, pero no resignados. La verdadera paciencia implica una confianza continua en Dios, sabiendo que su tiempo es diferente al nuestro. El mensaje de Dios para mí hoy es que la paciencia nos fortalece, nos prepara para el momento exacto en que sus promesas se cumplen. La paciencia es una práctica diaria. Se desarrolla en las pequeñas cosas del día a día, como esperar con calma una respuesta importante o ser pacientes con los demás. Cada vez que ejercitamos esta virtud, también estamos demostrando nuestra confianza en Dios. La palabra del día en la Biblia nos recuerda que la paciencia es un reflejo de nuestro crecimiento espiritual y que cada vez que optamos por esperar en el Señor, estamos reafirmando nuestra fe en su tiempo perfecto. Dios nos invita a transformar la impaciencia en oración, la ansiedad en gratitud, y al hacerlo, notamos que el fruto del Espíritu, especialmente la paciencia, florece en nuestras vidas de manera sorprendente y transformadora. Hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios parece ensordecedor. No importa cuánto oremos o cuánto busquemos respuestas, parece que simplemente no está respondiendo. Sin embargo, la palabra de Dios para mí hoy nos recuerda que, incluso cuando no vemos señales claras, Él está trabajando a nuestro favor. La palabra del día en la Biblia nos muestra que el silencio de Dios nunca es sinónimo de ausencia. Al contrario, esos momentos de aparente quietud son aquellos en los que Dios nos está moldeando, ajustando las piezas de su plan para que todo encaje de manera perfecta en el momento adecuado. La palabra del día de hoy es un recordatorio poderoso. El hecho de no escuchar la voz de Dios no significa que Él no esté actuando. Es interesante observar que, a lo largo de la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que experimentaron este silencio divino. José, por ejemplo, pasó años en prisión, aparentemente olvidado, pero lo que él no sabía es que Dios estaba trabajando detrás de escena, preparando el camino para que él fuera elevado a una posición de liderazgo en Egipto. El mensaje de Dios para mí hoy nos enseña que Dios está moviendo situaciones y corazones, incluso cuando no podemos percibirlo. Así como en el caso de José, la palabra de la Biblia de hoy nos invita a tener fe en medio del silencio, confiando en que Dios siempre está trabajando a nuestro favor, incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. Este entendimiento puede transformar la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. Cuando reconocemos que Dios está en acción, incluso en el silencio, podemos encontrar paz en medio de la incertidumbre. La palabra de Dios hoy para mí dice que no necesitamos señales visibles para saber que Él está en control. La verdadera fe se manifiesta justamente en esos momentos, cuando todo parece estancado, pero nuestra confianza permanece firme. El silencio, entonces, no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una invitación a fortalecer nuestra confianza en Él. Al aprender a confiar en ese silencio, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, y nos damos cuenta de que Dios siempre está preparando algo más grande. La ansiedad es una de las batallas más comunes que enfrentan muchas personas, especialmente cuando las respuestas de Dios parecen distantes o cuando estamos atrapados en la incertidumbre del futuro. Sin embargo, la palabra de Dios para mí hoy nos ofrece una solución clara: transformar esa ansiedad en oración y gratitud. La palabra de la Biblia de hoy nos recuerda que, en lugar de ser consumidos por lo que no podemos controlar, debemos entregar nuestras preocupaciones en manos de Dios. La palabra del día de hoy dice que, al orar con sinceridad y gratitud, nuestra perspectiva cambia y encontramos paz, incluso en medio del caos. Al practicar esto, la ansiedad, que tantas veces paraliza, se disuelve en la confianza en Dios. Es importante recordar que la oración no tiene por qué ser complicada. El mensaje de Dios para mí hoy enseña que podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier situación. Ya sea en la fila del supermercado o en el tráfico, siempre hay un momento en el que podemos conectarnos con Dios y derramar nuestro corazón ante Él.
Al mismo tiempo, la gratitud es una herramienta poderosa para transformar nuestro estado mental. Cuando comenzamos a agradecer por lo que ya tenemos, por pequeñas que sean las bendiciones, comenzamos a ver la vida bajo una nueva luz. La palabra de Dios para hoy nos invita a practicar este hábito, transformando la ansiedad en una práctica de alabanza. Un ejemplo práctico sería hacer una lista diaria de gratitud. Al final del día, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de lugar, tomarse un momento para enumerar 5 cosas por las que estamos agradecidos puede cambiar nuestro enfoque. La palabra de la Biblia para hoy nos recuerda que, al concentrarnos en las bendiciones que ya tenemos, la ansiedad pierde fuerza. Lo que antes parecía abrumador comienza a parecer manejable, porque hemos entregado nuestras preocupaciones en manos de un Dios que cuida de nosotros. Así, el mensaje bíblico del día no es solo una teoría, sino una práctica que puede vivirse cada día. La ansiedad ya no tiene el mismo poder sobre nosotros cuando decidimos reemplazarla con oración y gratitud. Muchas veces, queremos que las cosas sucedan a nuestro propio ritmo, de acuerdo con nuestro propio calendario. Sin embargo, la palabra de Dios para mí hoy nos enseña que su tiempo es perfecto. Él nunca llega tarde ni demasiado temprano. La palabra del día en la Biblia nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el porqué de las demoras, Dios está trabajando para nuestro bien, y cuando llega su tiempo, todo encaja de manera perfecta. Este mensaje de Dios para el día de hoy nos da esperanza, porque sabemos que incluso en la espera, hay un plan divino que se está desarrollando. Cuando confiamos en el tiempo de Dios, experimentamos una renovación de esperanza. La palabra de Dios hoy para mí es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de restaurar lo que se ha roto y transformar situaciones imposibles. Piensa en alguien que perdió su empleo y durante meses se preguntó por qué Dios permitió que eso sucediera. Al final, descubre una oportunidad mucho mejor, que nunca habría surgido si aún estuviera en su antiguo trabajo. Esa es la belleza del tiempo de Dios. Nos sorprende con bendiciones que jamás habríamos podido prever. La palabra del día de hoy nos invita a confiar en ese cronograma divino, sabiendo que Él siempre actúa para nuestro bien. Esta confianza en el tiempo perfecto de Dios trae una paz profunda. Cuando dejamos de lado la ansiedad y nos entregamos a su plan, experimentamos una esperanza renovada. La palabra de la Biblia para hoy nos enseña que aquellos que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, como un águila que vuela alto. Cuando reconocemos que el tiempo de Dios es perfecto, aprendemos a descansar en su promesa, confiando en que Él está dirigiendo cada paso de nuestro camino. Esta confianza no solo nos trae paz, sino también la fuerza necesaria para seguir creyendo, incluso cuando la vida nos presenta desafíos inesperados. Durante los periodos de espera, algo poderoso está sucediendo en nuestro interior, aunque no sea visible a simple vista. La palabra de Dios para mí hoy nos recuerda que la espera no es solo un momento de pausa, sino una oportunidad de transformación. La palabra del día en la Biblia nos enseña que, mientras esperamos, Dios está moldeando nuestro carácter, refinando nuestras actitudes y preparándonos para lo que tiene reservado para nosotros. Este tiempo de espera puede ser incómodo, pero a medida que confiamos en el proceso, nos damos cuenta de que cada día es una lección que nos acerca más a la persona que Dios desea que seamos. Un ejemplo práctico de esto puede verse en situaciones cotidianas. Imagina a una persona que está esperando una gran promoción en el trabajo. Mientras espera, Dios puede estar trabajando en su interior, enseñándole a ser más humilde, más paciente, o incluso a desarrollar habilidades que la convertirán en una mejor líder en el futuro. El mensaje de Dios para mí hoy es claro. La espera no es una señal de que algo está mal, sino de que algo grandioso está siendo preparado. La palabra de la Biblia de hoy nos recuerda que el carácter no se forja en momentos de facilidad, sino en los desafíos, las incertidumbres y, sobre todo,
en la espera. Cuando reconocemos que Dios usa la espera para moldear nuestro carácter, empezamos a ver este tiempo con otros ojos. La palabra del día de hoy nos anima a abrazar estos momentos, sabiendo que cada uno de ellos tiene un propósito. Dios nos está enseñando a ser más resilientes, más compasivos y, sobre todo, más dependientes de Él. La palabra de Dios para hoy nos invita a confiar en que, mientras esperamos, Él nos está preparando para algo mucho más grande, y así, en lugar de ver la espera como una carga, podemos verla como una bendición disfrazada, sabiendo que Dios está trabajando para hacernos más fuertes y más capaces de recibir sus promesas. Cuando hablamos de paciencia, muchas veces imaginamos que es algo pasivo, como simplemente esperar y ver qué pasa. Pero la palabra de Dios para mí hoy nos enseña algo diferente. La paciencia es activa. Esto significa que mientras esperamos, estamos poniendo nuestra confianza en acción, creyendo que Dios está en control y que su plan se está desarrollando de la manera correcta. La palabra del día en la Biblia nos anima a ver la paciencia no como una resignación, sino como un acto de fe. Esperar en el Señor es una postura activa, en la que confiamos en que Él está trabajando, aunque aún no podamos ver los resultados. Piensa en un agricultor que planta semillas. Él no planta y simplemente espera sin hacer nada. Durante el periodo de espera, continúa regando, cuidando el suelo y quitando las malas hierbas. De la misma manera, el mensaje de Dios para mí hoy nos llama a seguir actuando en fe, incluso durante la espera. La palabra de la Biblia para hoy nos recuerda que debemos seguir orando, buscando a Dios y permaneciendo fieles a nuestro camino. Eso es lo que significa tener paciencia activa, confiar en que Dios está en control, mientras hacemos nuestra parte, día tras día. No es un tiempo de inercia, sino un tiempo de preparación. Esa paciencia activa nos mantiene conectados con Dios y nos impide caer en la desesperación. La palabra del día de hoy nos invita a usar este tiempo de espera para fortalecer nuestra fe, estudiar la palabra y servir a los demás. Así, mientras esperamos, también estamos transformándonos y preparando el terreno para las bendiciones que están por venir. La palabra de Dios para hoy para mí es un recordatorio de que la paciencia activa es una demostración de fe, y que cada acto de confianza en Dios es una declaración de que creemos en su tiempo perfecto. Y mientras esperamos, con paciencia activa, notamos que ya estamos creciendo y preparándonos para lo que Dios tiene en mente. Esperar el tiempo de Dios es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestro camino de fe. La palabra de Dios para mí hoy nos enseña que esperar su tiempo no es un signo de rechazo o de olvido, sino una parte esencial del plan divino. La palabra del día en la Biblia nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, y Él conoce cada detalle de nuestra vida. Lo que puede parecer una demora para nosotros, en realidad, forma parte de un cronograma divino mucho mayor. Esperar el tiempo de Dios requiere fe y paciencia, sabiendo que Él está orquestando todo para nuestro bien. Ejemplos bíblicos como el de Abraham nos muestran cómo el tiempo de Dios muchas veces desafía nuestra comprensión. Abraham esperó años por la promesa de un hijo, y al final, Dios cumplió su palabra. El mensaje de Dios para mí hoy nos recuerda que, incluso cuando no vemos señales inmediatas, debemos seguir confiando en que Él está en control. La palabra de la Biblia para hoy nos enseña que la espera no significa que estamos estancados o que Dios se ha olvidado de nosotros. Al contrario, es una parte fundamental de su proceso de preparación. Mientras esperamos, Dios está preparando nuestro corazón, nuestro carácter y las circunstancias a nuestro alrededor. Cuando confiamos en el tiempo de Dios, encontramos una paz que va más allá de nuestra comprensión. La palabra de hoy nos anima a vivir un día a la vez, confiando en que Dios está cuidando de nuestro mañana. La palabra de Dios para hoy para mí dice que, al entregar nuestro tiempo en manos de Dios, en realidad estamos entregando nuestra confianza total en Él.
Esto nos permite vivir de manera más ligera, sin la carga de la ansiedad, sabiendo que Él está trabajando todo para el bien. Esperar en el tiempo de Dios es un acto de fe que nos libera de la necesidad de controlar todo y nos pone en sintonía con el plan perfecto del Creador. La Biblia está llena de historias que nos muestran el poder de la espera y la importancia de confiar en Dios durante los momentos de incertidumbre. La palabra de Dios para mí hoy nos lleva a recordar a figuras como David, José y Moisés, que, en sus trayectorias, enfrentaron largos periodos de espera antes de ver cumplidas las promesas de Dios. La palabra del día en la Biblia nos enseña que estos ejemplos son inspiraciones vivas de que la fe y la paciencia van de la mano. El mensaje de Dios para hoy nos anima a aprender de estos hombres de fe que, incluso frente a dificultades, nunca dejaron de confiar en el plan de Dios. David, por ejemplo, fue ungido como rey cuando era joven, pero tuvo que esperar muchos años antes de asumir el trono. Durante ese tiempo, enfrentó persecuciones, desafíos e incertidumbres. Sin embargo, la palabra de la Biblia de hoy nos muestra que David no perdió su fe. Al contrario, siguió creyendo que Dios cumpliría sus promesas en el tiempo adecuado. De la misma manera, José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años en prisión antes de convertirse en el segundo al mando en Egipto. La palabra del día de hoy nos enseña que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios estaba trabajando detrás de escena, preparando un futuro glorioso para José. Estos ejemplos bíblicos nos recuerdan que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan mayor. Estas historias nos inspiran a mantener nuestra fe firme, incluso cuando enfrentamos periodos de espera y prueba. La palabra de Dios para hoy nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas. Al igual que David y José, podemos usar la espera como una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios. El mensaje de Dios para mí hoy es un recordatorio de que, al mirar estos ejemplos bíblicos, encontramos fuerzas para seguir creyendo, sabiendo que, así como Dios fue fiel en el pasado, también lo será en nuestro presente y futuro. La palabra de la Biblia para hoy nos anima a esperar con paciencia y fe, confiando en que el mismo Dios que fue fiel en el pasado, será fiel también en nuestras vidas. La ansiedad es una emoción poderosa que fácilmente puede dominarnos, especialmente cuando enfrentamos incertidumbres. Sin embargo, la palabra de Dios para mí hoy nos enseña que la ansiedad no tiene por qué controlarnos. Al contrario, la palabra del día en la Biblia nos invita a transformar esa ansiedad en fe. En lugar de permitir que el miedo y la preocupación nos dominen, podemos volvernos a Dios en oración y confianza. El mensaje de Dios para el día de hoy es claro: la fe es el antídoto para la ansiedad. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, permitimos que Él nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un ejemplo práctico de esto sería cuando estamos ansiosos por una decisión importante que debemos tomar. En lugar de imaginar todos los escenarios posibles y afligirnos por lo que podría salir mal, podemos arrodillarnos en oración y confiar en que Dios ya tiene la respuesta. La palabra de la Biblia de hoy nos anima a hacer exactamente eso. Sustituir la ansiedad por la confianza en Dios. Podemos transformar nuestra preocupación en una oportunidad para fortalecer nuestra fe. La palabra de Dios para hoy para mí nos recuerda que, cuando llevamos nuestras ansiedades a Dios, Él nos da la fuerza necesaria para enfrentarlas con coraje y fe. Esta práctica puede cambiar por completo la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida. La palabra del día de hoy nos llama a mirar más allá de los problemas inmediatos y enfocarnos en la grandeza de Dios. Al hacerlo, la ansiedad disminuye y la fe se fortalece. El mensaje de Dios para mí hoy nos recuerda que Él está en control, incluso cuando todo parece caótico. La palabra de la Biblia para hoy nos invita a transformar cada preocupación en un acto de fe, confiando en que Dios ya está trabajando a nuestro favor. Al hacerlo, encontramos una paz interior que nos permite enfrentar cualquier situación con confianza y serenidad.
en tiempos de dificultades, la esperanza se convierte en un ancla que nos mantiene firmes. La palabra de Dios para mí hoy nos enseña que la verdadera esperanza viene del Señor y que al confiar en Él, nuestras fuerzas son renovadas. La palabra del día en la Biblia nos recuerda que aquellos que esperan en el Señor, incluso cansados y cargados, encuentran una fuente inagotable de fuerza y coraje. El mensaje de Dios para el día de hoy nos anima a aferrarnos a la esperanza, porque es ella la que nos permite continuar, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La palabra de hoy habla de esta renovación que ocurre dentro de nosotros, cuando miramos a Dios como nuestra fuente de sustento. Un ejemplo práctico de esto puede verse en personas que, enfrentando enfermedades graves o desafíos financieros, encuentran fuerzas para seguir adelante a través de la fe y la esperanza en Dios. La palabra de la Biblia de hoy nos muestra que, incluso en momentos de debilidad, la esperanza en Dios nos levanta y nos capacita para seguir adelante. Esta renovación no es solo algo físico, sino también emocional y espiritual. La palabra de Dios para hoy para mí nos enseña que la esperanza nos hace ver más allá de lo que nuestros ojos ven, conectándonos con la promesa de que Dios está trabajando, incluso en los momentos más difíciles. Esa esperanza, entonces, no es una esperanza vacía. La palabra del día de hoy nos recuerda que esperar en Dios significa confiar en su tiempo y en su plan perfecto. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y cansancios a Dios, Él renueva nuestras fuerzas y nos da un nuevo aliento para continuar. El mensaje de Dios para mí hoy nos invita a vivir con esta esperanza constante, sabiendo que cada nuevo día trae consigo nuevas misericordias y nuevas oportunidades. La palabra de la Biblia para hoy nos enseña que, con Dios, siempre hay un nuevo comienzo, y eso es lo que renueva nuestras fuerzas cada mañana. En un mundo que constantemente nos presiona a pensar en el futuro, la palabra de Dios para mí hoy nos enseña una verdad profunda. Vive un día a la vez. La palabra del día en la Biblia nos invita a enfocarnos en el presente, a no preocuparnos por el mañana, porque Dios ya está ahí. El mensaje de Dios para el día de hoy nos anima a confiar en que Él está cuidando cada detalle de nuestro futuro, liberándonos del peso de tratar de controlar lo que aún ni siquiera ha sucedido. La palabra de hoy es un recordatorio de que, cuando vivimos en el presente, estamos más conectados con Dios y con lo que Él está haciendo ahora. Es fácil perdernos en preocupaciones sobre lo que vendrá, el trabajo, las finanzas, las relaciones. Pero la palabra de la Biblia de hoy nos enseña a entregar el futuro en manos de Dios y enfocarnos en cómo podemos ser fieles a Él hoy. Vivir un día a la vez es un acto de confianza, una demostración de que creemos que Dios ya está en control del mañana. La palabra de Dios hoy para mí nos anima a aprovechar el momento presente para crecer en la fe, servir a los demás y buscar el plan de Él para nuestras vidas ahora, sin dejarnos consumir por las ansiedades sobre el futuro. Esta actitud trae una paz incomparable. La palabra del día de hoy nos recuerda que, cuando entregamos nuestros miedos y ansiedades sobre el futuro en manos de Dios, podemos vivir de manera más ligera y confiada. El mensaje de Dios para mí hoy nos enseña que, al vivir un día a la vez, nos liberamos del peso de tratar de predecir o controlar lo que vendrá. Así, cada día se convierte en una oportunidad para ver la acción de Dios de maneras nuevas y sorprendentes. La palabra de la Biblia para hoy nos invita a confiar en que, si cuidamos del presente, Dios cuidará de nuestro futuro. Cuando reflexionamos sobre el tiempo de Dios, nos damos cuenta de que Él opera de una manera que muchas veces supera nuestra comprensión. La palabra de Dios para mí hoy nos recuerda que su tiempo siempre es perfecto, incluso si no nos parece así al principio. La palabra del día en la Biblia nos enseña que Dios sabe exactamente cuándo actuar y cuándo hacernos esperar, porque Él ve el panorama completo de nuestras vidas. El mensaje de Dios para el día de hoy nos invita a renovar nuestra esperanza, sabiendo que, incluso en las demoras, Dios está preparando lo mejor para nosotros. La palabra de hoy nos fortalece, pues nos recuerda que el tiempo de Dios
nunca falla. Piensa en la historia de Sara, que esperó tanto tiempo la promesa de un hijo. Aunque la espera fue larga, el tiempo de Dios fue perfecto, y Isaac nació en el momento adecuado. De la misma manera, en nuestras vidas, hay momentos en los que el tiempo de Dios parece fuera de nuestro entendimiento. Pero la palabra de la Biblia para hoy nos anima a mantener nuestra fe firme, porque Dios nunca se equivoca en su calendario. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y al confiar en su tiempo, experimentamos una esperanza renovada. La palabra de Dios hoy para mí nos enseña que su tiempo trae no solo lo que pedimos, sino lo que necesitamos para crecer, florecer y vivir de acuerdo con su propósito. Esa esperanza renovada es lo que nos da fuerzas para continuar en medio de las incertidumbres. La palabra del día de hoy nos recuerda que, al confiar en el tiempo de Dios, vivimos con la certeza de que Él siempre está en control. El mensaje de Dios para mí hoy nos desafía a entregar nuestras ansiedades sobre el tiempo y los plazos en sus manos, sabiendo que lo que Él planea siempre es mejor de lo que podemos imaginar. Cuando esperamos en el Señor, recibimos no solo la respuesta, sino una renovación de nuestras fuerzas, una esperanza que nos permite enfrentar cada nuevo día con coraje y confianza. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer con todo lo que acabas de aprender? La decisión está en tus manos. Dios te ha dado las herramientas. La palabra es clara, pero ¿acaso vas a poner todo esto en práctica? La vida solo empieza a cambiar cuando decidimos actuar, y no cuando nos quedamos parados esperando que las cosas sucedan por casualidad. ¿Has pensado en cómo puedes transformar tu ansiedad en fe, tu espera en crecimiento y tu paciencia en fuerza? ¿Qué te está impidiendo vivir el tiempo de Dios de manera plena? ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Quiero que mires dentro de ti y comiences a aplicar estas verdades desde hoy mismo. ¿Cómo puedes cambiar tu perspectiva y empezar a vivir con más confianza en Dios? Recuerda, esperar en Dios no es una pérdida de tiempo, sino la oportunidad de ser moldeado para algo más grande. Además, si te gustó lo que aprendiste aquí, estoy seguro de que querrás ver el video que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Complementa perfectamente lo que acabamos de conversar y te ayudará a profundizar aún más en este tema. No pierdas esta oportunidad de continuar con tu crecimiento y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que transformarán tu caminar espiritual. ¿Estás listo para esta transformación?